volvimos y volvemos de la mano de Callejeros ya con nuestros invitados que nos están acompañando, y otra de las cuestiones que pasaron en la semana y que no queríamos pasar por alto es la liberación del grupo Callejeros y la resolución que tuvo este caso de una banda emblema que copó lo que supo ser la resistencia en los años 90. Me parece que todo el avance del sistema se apoyó mucho en la resistencia, en la contracultura, en lo que es el rock. Y bueno, en ese sentido, Callejeros significó, me parece, el símbolo del cierre de un proceso de contracultura que el rock dejó de tener a partir del 2001, con un nuevo modelo en la Argentina. Y bueno, que se resuelva el juicio de esta manera puede gustar o no gustar, pero lo que es importante tener en cuenta es una frase que es propia de los familiares de lo que fue la tragedia de Cromañón, que es: la música no mata. Y eso es importante entender en la Argentina, y quienes sí matan son los sistemas, quienes sí matan son los protagonistas de llevar adelante cuestiones, empresas que no siempre son seguras y que muchas veces dejan mucho que desear, y en este caso se llevaron la vida de 196 personas, nada más y nada menos, en pleno año nuevo. Muy doloroso, pero muy significativo, y siempre es importante nunca olvidar y siempre recordar. En ese marco está la gente de los facilitadores judiciales Visita Internacional que tenemos hoy. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Visita Internacional, porque ¿de dónde venís? Vos particularmente de Centroamérica. Soy centroamericano de Nicaragua y pertenezco a la Organización de los Estados Americanos, y estamos acá en las quintas jornadas regionales de justicia de paz y falta del NEA, que está organizando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes en este caso. ¿Por qué eligen Corrientes? ¿Parece tan grande la OEA? ¿Trabajan en otros lugares? Bueno, este es un programa que después Carmen nos va a comentar. Le hemos llamado el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. Hoy se está implementando en 8 países, en toda Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y acá en el sur actualmente estamos en Paraguay, y en Argentina solamente en la provincia de Corrientes en este momento, a solicitud expresa del Superior Tribunal de Justicia, que nos pidió asesoría en este sentido. Tengo entendido que en Corrientes se destaca por la cantidad de mujeres que participan en el programa, ¿es así? Exactamente. Somos 176 facilitadores en Corrientes y somos 72 mujeres. O sea, ahí tenemos más o menos... Y ahora que se encontraron, están en un encuentro nacional, están teniendo un encuentro nacional acá en la provincia de Corrientes. ¿Dónde se está haciendo? El Superior Tribunal lo está organizando en el Hotel Guaraní, y hay jueces de paz de 5 provincias, entiendo, que están las 4 del NEA, y creo que está Salta invitada también. Y es importante porque se está precisamente hablando de temas tan importantes como es el acceso a la justicia y lo que los juzgados de paz pueden hacer en beneficio de la población que atienden. Se nota la cantidad, se siente uno fuerte cuando participa de un congreso como este y se encuentra con otros pares. Sí, y nos da aliento a seguir luchando, ¿no es cierto? Ya que nosotros trabajamos por voluntad. Por supuesto. Entonces, encontrarnos con otras personas que hacen lo mismo nos da más fuerza, más ganas de seguir. ¿Y hay espacios, digamos, para intercambiar experiencias? Sí, en los encuentros esto cambiamos experiencia entre todos los que nos encontramos ahí. Cuando fuimos, por ejemplo, en el que se hizo en el Paraguay, nos encontramos de varios países, ¿no es cierto? Y intercambiamos en los almuerzos y demás, intercambiamos experiencias. Y había lugares, por ejemplo, que uno no se imagina pequeñitos, donde había gente que trabajaba y le costaba mucho más que a mí, que quizás yo pienso que me cuesta, y había gente que le costaba más, o sea que eso sí nos da mucha fuerza. Y tienen ejes generales, digamos, de trabajo, problemáticas comunes, a pesar de que deben trabajar en territorios muy distintos. Ella decía Paraguay, por ahí no es tan distinto a Corrientes, pero sí me imagino otros lugares. Lo que pasa que habría que hablar un poco de lo que son los facilitadores. Ellos son seleccionados por los habitantes de su paraje o su barrio. O sea, no los nombra nadie. Los nombran los pobladores que los conocen y... ¿Son electos democráticamente? Democráticamente. Y efectivamente, y los jueces de paz son los que le dan seguimiento a esta labor. Los capacitan a ellos y le dan seguimiento. Y cuando ella se refería a Paraguay, precisamente tuvimos un intercambio de 100 facilitadores judiciales en la 44 Asamblea General de la OEA, que recién se efectuó en junio pasado en Paraguay, y ahí se pudieron intercambiar experiencias en este sentido. Y hay una delegación de correntinos que participó junto al secretario general de la OEA y delegados de los países miembros que pertenecen a la OEA.
¿Y tienen ejes de debate? ¿Debaten cosas, ideas, llevan problemáticas? Sí. Cuando saben que se van a juntar. Claro, llevamos cada uno los problemas que surgen en nuestra comunidad y ahí Por debatimos. ejemplo, ¿cuáles son? Y, por ejemplo, en el caso de mi comunidad hay Sí. mucha violencia ¿Que la familiar, comunidad es? por ejemplo. ¿Cuál es? ¿Dónde estás? En el barrio Santa Teresita. Ajá, acá en Corrientes Acá Capital. en Corrientes Capital nosotros trabajamos con el juez Chiama, del juzgado número 1 de Paz, Ajá. que se encuentra en Chacabuco y Las Heras, creo que Bien. accesible. Y es una comunidad muy grande, Santa Teresita. Aparte abarcamos últimamente, tenemos competencia hasta el barrio 17 de agosto, inclusive hasta el barrio Pirayuí. ¿Cuáles son las dificultades más comunes a la hora de acceder a justicia? ¿La identificación? Me imagino que algo muy básico es el documento y no todo el mundo tiene un documento. No todo el mundo tiene documento. Por ejemplo, nosotros encontramos varios chicos de familias muy carenciadas que no tienen documento. Es más, a veces no tienen ni una partida de nacimiento. Es una cosa que tenemos que luchar para conseguir, ¿no es cierto? ¿Y es fácil? ¿Se deja ayudar la gente, digamos, cuando uno... que hay como una sensación en los sectores más vulnerables de que la justicia persigue y castiga, no siempre es solidaria, democrática, acompaña? Bueno, lo que puedo decir en cuanto a eso, por ejemplo, justamente el facilitador es elegido por la comunidad. O sea, eso hace que la gente tenga un poco más de confianza, ¿no es cierto? Se legitima en su propio claro, espacio. Nosotros fuimos elegidos por la misma comunidad, por lo tanto la gente confía bastante, si bien no toda, pero confía bastante en nosotros y se acerca con sus problemas. Si bien nosotros detectamos como caso de documento, detectamos nada más nosotros, porque ellos no van a decir me falta documento, por ejemplo, pero en cuanto a la problemática de violencia, de falta de escuela, chicos que abandonan las escuelas, por ejemplo, bueno, eso ellos mismos vienen a decir. Hay chicos, por ejemplo, que ya pasó de edad, pongámosle 15 años y tiene que ir a la primaria, no le quieren aceptar, bueno, luchamos con eso. ¿Cómo es la aplicación, tomando en cuenta que hay distintas legislaciones en todos los distintos espacios donde se aplica el programa? Bueno, sí, nosotros como Organización de los Estados Americanos lo que hacemos es asesorar, en este caso a los superiores tribunales de justicia, y obviamente hay una metodología que ya ha sido validada en todos estos países, una metodología que ya tiene más de 10 años de estarse implementando en otros países, y lo que hacemos acá es aplicar las cuestiones, los éxitos que han alcanzado otros poderes judiciales y que se replique. Obviamente la idiosincrasia del correntino y la problemática difiere mucho a la problemática centroamericana o del mismo vecino Paraguay. E incluso doña Carmen, que es de acá del barrio Santa Teresita, difiere mucho a los facilitadores que están en Yapeyú, en San Miguel o en otras partes del interior de la provincia. Entonces los jueces de paz son, de acuerdo a esa problemática, los van capacitando y les van dando los elementos necesarios para que ellos puedan asesorar a los pobladores y conjuntamente puedan ayudarles a resolver. Ellos lo que son y lo que hacen son acciones preventivas. Y de eso hay mucha cultura. Y acá en Argentina nos decían, bueno, no vas a hallar gente, no van a encontrar gente que trabaje de forma voluntaria, porque ellos cuando les piden la colaboración los vecinos, ellos no les cobren a las partes, no les cobran y tampoco devengan salario de institución alguna. Es totalmente gratuita y posiblemente la mayoría haya hecho esto antes de ser facilitador judicial. Ya lo venían haciendo. Ahora lo que está haciendo el juez de paz y nosotros, en compañía con el superior tribunal, es dándole esas herramientas un poco prácticas, con esas vivencias que ellos mismos tienen, esos intercambios. Cuando se reúnen, ellos comentan cómo resuelven un caso, entonces los otros, cuando se les presenta un caso similar, saben cómo resolverlo. El encuentro mismo que tuvieron en Paraguay, en la 44 Asamblea General de la OEA, ahí se discutió cierta problemática, vieron y cómo se abordaban en otros países un mismo problema, la violencia intrafamiliar o doméstica, que realmente es aguda y es un mal, un flagelo en todas nuestras sociedades. Y ellos vieron cómo la resuelve un centroamericano, cómo la resuelven acá en Corrientes o cómo la resuelve un paraguayo. Rápidamente se me ocurría, por todo esto que vos me contabas, cómo se llevan con la política a la hora de trabajar en el barrio, de hacer este ejercicio y de uno se encuentra, digamos, con otros actores que por ahí tienen intereses distintos o tienen intereses, porque ustedes como que no tienen intereses específicos más que acercar la justicia. Claro, no mezclamos las cosas. ¿No? O sea, nosotros directamente vamos a la comunidad en sí, a la problemática que ellos tienen
y no mezclamos con lo que sea político. Y así en otros países tampoco tuvieron, digamos, porque son disputas territoriales, más allá de que ustedes no tengan una intencionalidad clara, hay la misma ocupación del espacio. Así es, precisamente nosotros como Organización de los Estados Americanos lo que tratamos es de mantener el equilibrio y de que no se politice esta acción voluntaria y solidaria que ellos realizan, y de eso somos los garantes. Y como nosotros no tenemos intereses políticos en ninguno de los países, entonces estamos realmente para tratar de que no se involucre. Además, ellos son codiciados por los políticos. Me imagino, porque pues son actores, son líderes de importantes. Y yo te puedo comentar, por ejemplo, en la vecina Paraguay, que se está implementando esto hace 6 años, hemos pasado por tantas elecciones, por tantos procesos electorales, y hasta la fecha no hemos detectado un facilitador. Y en Paraguay hay 1.700, acá hay 176, decía doña Carmen, en 16 municipios de la provincia. En Paraguay hay 1.700 y están en todo el país, incluyendo Asunción. Y no hemos encontrado a uno solo que se haya visto involucrado en acciones políticas, porque realmente esa es la naturaleza de ellos, precisamente no politizar y sí ayudar al resto de pobladores cuando la paz social se ve quebrantada en su barrio, en su paraje. Por supuesto, porque aparte se ven rápidamente referenciados, me imagino, por cualquier persona que le cuesta acceder. ¿Y cómo establecen Corrientes los primeros acercamientos con el Superior Tribunal? Y cuando le proponen esto, también me interesa de que sea una elección democrática. ¿Cómo lo toma la justicia? ¿Lo tomó bien en la Argentina? ¿Cómo lo toman en otros países? Sí, bueno, en principio hay alguna reticencia, hay una renuencia porque, como te decía, piensan que no van a encontrar personas con estas características. Entonces, bueno, está bien hacerlo, pero acá el Superior Tribunal siempre apostó a que se podía hacer y apostó a que Corrientes sea la punta de lanza para que esto se implemente en otras provincias argentinas. Hoy el ministro Nis lo decía muy claro, que es un programa exitoso, que la labor de ellos es espectacular, está teniendo mucho impacto porque esto tiene masividad e impacto, y que esperaba que las otras provincias, no solamente el noreste argentino, sino el resto del país, implementaran este servicio que hoy iniciamos acá en la provincia de Corrientes. ¿Cómo es el vínculo en la casa cuando uno deja, digamos, resigna hacer algunas cosas en el hogar para hacer cosas por otros, digamos? Ahí, ¿cómo reacciona el grupo familiar ante eso? Yo diría que deja muchas cosas de la casa, de la familia, para un problema que parecería sencillo, por ejemplo, que vienen a decirnos tal o cual problema, es acompañarlo, hacer un seguimiento, explicarle todo el papeleo a seguir, acompañarle al juez, y cualquier motivo, por ejemplo, que nosotros no podemos solucionar así, vamos al juez y tenemos que ir al juez con esa persona, esa familia, ese chico, para hacer el seguimiento a nosotros y que el juez nos diga, ¿no es cierto?, cómo solucionar el problema. En ese ir se pierde tiempo de estar con los hijos, de toda la mañana, la casa, todo el día prácticamente, sí. Es así. ¿Y aguanta el grupo familiar eso? ¿Hay un grupo que acompaña, digamos? Y yo creo que se acostumbra. Sí, existe algún reclamo, pero creo que la familia se acostumbra un poco a eso. Es más, por ahí se sienten un poco orgullosos, ¿no es cierto? Que dice, mi mamá hace esto, mi mamá lo otro, y bueno, eso de que te golpeen todo el día a la puerta, por ahí a lo mejor le cansa un poco, pero le hace sentir bien, orgulloso de lo que hace la mamá. ¿Golpear mucho la puerta en tu casa? Sí, todo el tiempo. Y en el interior, por ejemplo, se encuentran con la problemática del idioma, por ejemplo, que en Corrientes es muy común que en algunos parajes se hable solamente guaraní. Claro, yo por ejemplo no llego al interior, yo trabajo acá en la capital, pero he hablado con otra gente que sí, que se encontró con ese problema en los parajes, por ejemplo. ¿Y tienen herramientas, digamos, como para poder sortear esa dificultad? Sí, dice que tienen quienes le traducen, entonces sí solucionan eso. ¿Cómo sigue el desarrollo? ¿Cómo establecen vínculos con otras provincias? Bueno, nosotros estamos aquí, como te decía al inicio, a solicitud expresa del superior, y si algún otro superior tribunal de justicia lo requiere, lo solicita, nosotros vamos a estar presentes y le vamos a dar la asistencia técnica que se requiere para implementar, y sobre todo ahora que tenemos esta experiencia correntina que es propia de la Argentina, que no la tenemos que referenciar ni a Paraguay ni a Centroamérica. Ya tenemos acá un par de años y ya, como te decía, se ha validado, esta experiencia ha sido exitosa. En la palabra de los ministros que hoy aperturaban el evento, y me parece interesante porque, si bien es cierto, trabajamos en otros países que son unitarios,
Acá estamos trabajando en un país federado y eso al inicio nos trajo a nosotros como organización ciertas complicaciones, pero creo que el tiempo ha podido diluir eso. ¿En qué en particular? ¿En la diferencia de los distritos, las leyes? No tanto porque por el tipo de justicia federal, justicia provincial. Sí. Nosotros no estábamos muy claros cómo abordar la problemática. Teníamos mucha experiencia en países unitarios, pero no en un país federado. Al final del tiempo, nosotros hemos salido súper gananciosos como Organización de los Estados Americanos con esta experiencia, porque también lo requiere México y lo requiere también Brasil. Nos lo han solicitado y no sabíamos cómo entrar al negocio. Ahora, después de esta experiencia correntina, como te decía, para nosotros ha sido mucho aprendizaje también y podemos transmitir esta experiencia a países federados como estos que te mencionaba. ¿Hace cuánto estás dentro de la organización? Ya tengo como 15 años. ¿Y cómo empezaste? ¿En qué momento dijiste yo quiero trabajar en una organización como la OEA? ¿Te fue llevando la vida para eso? ¿Qué actividad profesional haces? Bueno, para conocerte un poco. Fue medio complicado porque en mi país, donde surgió esto, en Nicaragua, veníamos de una guerra civil en los años 80 entre el gobierno sandinista y la contrarrevolución o la contra que le llamábamos. Y la OEA estaba ahí, había una comisión internacional de apoyo y verificación de la Organización de los Estados Americanos que a los grupos que se desarmaban los tenía que reinsertar a la vida civil. Había gente que había estado 10 años y que solo sabía jalar el gatillo de un fusil. Ajá. Entonces nos encomendaron esa misión. Ahí, en esa experiencia, había una impunidad terrible, porque no había presencia del Estado, obviamente era una zona de guerra, y una guerra terrible como la que sufre hoy cualquier país en Medio Oriente. Sí. ¿Y qué pasó? Que nos encontramos que los jueces de paz encomendaban a los líderes locales cierto tipo de actividades, que fuera a hacer un peritaje sobre algo, que le llevara una citatoria a alguien. Y ahí fuimos viendo que esta relación juez de paz, líderes comunitarios funcionaba, y con el Poder Judicial nicaragüense comenzamos a analizar y a implementar esta iniciativa en otros municipios, ya no solo de guerra, sino también en otros municipios que han sido parte del conflicto. Y esto fue creciendo. Hoy en Nicaragua están en todo el país, hay más de 2.500, casi 3.000 facilitadores judiciales, un apoyo tremendo del Poder Judicial, y bueno, ahí nos fuimos involucrando. Después, ¿te fuiste acercando? ¿Vos sos abogado? Arquitecto, y estudié abogacía, pero no la pude terminar precisamente porque me vine al sur. Entonces tengo todavía en mi vida tengo ese lapsus ahí que tengo que sacar la carrera de abogacía. ¿Y conoces muchos países? ¿Viajas mucho, digamos, con la organización? ¿Solamente trabajás en este programa? Sí, nosotros este es un programa que está dentro de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA y a mí me corresponde atender 3 países, Panamá, Paraguay y Corrientes, hoy digamos Argentina, la República de Corrientes. La República de Corrientes. Les agradezco mucho que hayan estado. ¿Cómo continúa el Congreso? Continuamos mañana, hay una serie de charlas interesantes, súper interesantísimas. ¿Puede ir gente que no sea específicamente a ver, alguien que esté viendo el programa, que les parezca interesante acercarse? Bueno, la verdad que es algo que organiza el Superior Tribunal y está dirigido sobre todo a jueces de paz, pero yo entiendo que sí, nosotros somos invitados, pero entiendo que hoy habían alguna gente que no estaba dentro del esquema de trabajo, digamos. ¿verdad? Y es súper interesante porque se están haciendo unas disertaciones muy filosóficas y muy actuales además sobre la problemática de la justicia del país y la gestión judicial. ¿Temáticas específicas algunas? Así. La gestión judicial, ese es el tema. ¿Cuesta mucho la gestión judicial? Muchas veces se habla de que la justicia lenta no es justicia. ¿Vos qué te parece a vos? ¿La justicia le cuesta a la hora de avanzar en los procesos? ¿Te cuesta esto del trámite, ir a acompañar lo burocrático? Claro, es el trámite lo que cuesta, exactamente, la parte burocrática es la que cuesta. ¿Sienten que un poco agilizan eso o que es una maquinaria muy pesada y que solamente colaboran? Yo pienso que nosotros agilizamos bastante eso, por el hecho de que al no llegar, por ejemplo, al juzgado, tratamos de solucionar antes de que llegue al juzgado sería. Esa es la parte al agilizar. Por ejemplo, si es algo simple, o sea, no tan grosso, así que diríamos como un conflicto podría ser entre vecinos, una cosa así, servimos como de mediador. Entonces eso, si bien tenemos que comentarle al juez cómo fue, cómo resolvimos, pero la cosa queda ahí. O sea, no llega a un juicio, no lleva ni un protocolo, nada, terminaría ahí. Muy bien, les agradezco mucho que hayan estado. No, por favor. ¿Algún tema especial que te haya interesado de lo que pasó de hoy y lo que va a venir mañana?
Y realmente todo, mediador, por ejemplo, todos los temas que se trató en cuanto a mediación, cómo se puede tratar la mediación y que también mañana se va a seguir esa Bueno, parte. les agradezco mucho que hayan estado. Muchas Seguramente gracias. mañana vamos a estar de vuelta un rato a la mañana haciendo algunas imágenes. Un gusto Gracias, Igualmente, igualmente, un y gracias. que placer. tengan una hermosa jornada y estadía en nuestra provincia. Muchas Porque sos de acá. Yo la de soy de pasar acá. bien. Gracias. Nos vamos nosotros al próximo bloque, breve pausa y ya venimos con columna, Semana de la Lactancia Materna, y dejamos para lo último el análisis general de la polémica de la semana por el punto de coparticipación que entregó el gobernador y que dicen está dirigido por decreto, decisión del Foro de Intendentes del PJ de ir justamente por la justicia, vía judicial por el punto de coparticipación en Corrientes. No se vaya, todo eso queda todavía en principio de diálogo. Ya volvemos.